Hola chicos y chica de YouTube, soy su fantástico amigo XD. Y les traigo mi siguiente capítulo de creepypastas extrañas, no más bien, maratón de creepypastas extrañas. Aquí tengo muchísimas creepypastas de que hablar, no importa que tú las hayas escuchado, habrá gente que no, pero descuiden, ya que tengo algunas creepypastas guardadas para los siguientes capítulos, incluyendo el del especial de Halloween, que ahí sí tengo muchas de que contar. Pero como saben, ya me he tardado poco para subir vídeos, pero igual ustedes no leen las descripciones de mis vídeos, pero como les dan flojera, lo veré todo al final XD. Bueno, sin más, apaga la luz, corre a tus padres de la casa XD, y velo a las 12 de la noche, para que no duerman y se traumen XD. Así que mejor comencemos. Respira profundo y ten paciencia, tranquilo, él no está detrás de ti. En este mismo momento Mandú está en tu habitación, él está a la vista desde donde estés leyendo esto. No trates de buscarlo, se molestaría. Mandú es el ser que trata de hacerte daño en tus pesadillas más terroríficas, por lo tanto es recomendable que trates de despertarte lo más rápido que puedas en una de ellas. También Mandú es el espíritu de las personas a las que alguna vez les hiciste daño, por lo que Mandú buscará venganza. Mandú es ese miedo que tratas de evitar, lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir. Mandú es el fuego que tratas de evitar del infierno y el cuchillo del que evitas ser víctima. En este momento Mandú se acerca lentamente a ti, no mires, quédate quieto, repito, a Mandú no le gusta que lo busquen. Ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandú no debe de estar muy lejos, no trates de recordar traumas porque Mandú los revivirá, no pienses en tus peores miedos porque Mandú los hará realidad. En lo que te pasas la saliva por la garganta y el escalofrío de tu nuca se hace presente, Mandú está pensando en qué hacerte, en cómo saciar la venganza de las personas afectadas por tu persona. ¿Adivina qué? Mandú está justo arriba de ti, no mires arriba y evita cualquier cosa que pueda reflejarlo: vidrios, espejos, vasos. Si sigues leyendo esto, tuviste suerte, Mandú sigue pensando en qué hacerte en este momento, quizás te quite la lengua para que no lastimes a nadie más con tus palabras, te arranque las manos para que no golpees a nadie, te quite los ojos para que no veas cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandú, porque toda la humanidad se hace daño a sí misma, y Mandú tiene que cumplir su trabajo. ¿Sabes de las personas que se suicidaron? Nunca se hicieron daño a sí mismas, fueron víctimas de Mandú, personas que murieron en accidentes. Mandú. Puede que en este momento o después, mueras ahogado, asfixiado, sufras un accidente, o cualquiera de las peores muertes que puedas sufrir, Mandú habrá cumplido su venganza. Debiste haber sido una persona de buen corazón. Ahora Mandú irá tras de ti. Mi infancia fue buena pero tuve momentos duros, la parte buena me trae recuerdos nostálgicos pero la parte mala simplemente quiero olvidarla. Y en una parte de mi infancia conocí a Adelina, una niña muy particular. Mi papá no era un buen padre, peleaba con mi madre todo el tiempo por motivos que no valían la pena, y un día como cualquier otro se marchó de la casa por las dichosas peleas. Me abandonó a mí y a mi mamá, por lo que nos encontramos sumergidos en una depresión, sobre todo mi madre. La marcha de mi padre fue un golpe muy duro, debido a esto mi madre decidió mudarse, pues con el tiempo acrecentó en su ser un odio profundo hacia mi padre y decidió mudarse para que mi padre no nos encontrara si deseaba volver. Pero el problema era de dónde nos iríamos a vivir. Un día volví de la escuela y en mi casa encontré a una mujer que me saludó amablemente. Mi mamá me dijo que era una amiga suya que también buscaba un lugar donde vivir con su hija, entonces mi mamá y su amiga decidieron poner dinero y conseguir un lugar para vivir los cuatro. Yo aprobé desinteresadamente la idea. Días después la amiga de mi mamá volvió a casa y trajo a su hija, me la presento, se llamaba Adelina. Recuerdo ese día, Adelina tenía un rostro lleno de tristeza, ese rostro me contagió de su tristeza, por esto cada vez que veía a Adelina me deprimía, era hermosa, pero su rostro me deprimía.
Ella no era de hablar mucho, por lo que no entablamos una buena relación al principio. Mientras se arreglaban los planes de la mudanza y demás, pasaba ratos con Adelina en una plaza, jugábamos pero no nos comunicábamos bien y nuestras breves charlas no era algo interesante. En uno de esos días ella estaba en el columpio amacándose, se detuvo bruscamente y miró al vacío, comenzó a gritar. Yo sorprendido fui a socorrerla y cuando llegué a ella comenzó a llorar, de sus ojos brotó sangre en medio del terrible llanto, me sorprendí y me asusté mucho, le pregunté por qué sus ojos sangraban cuando ella lloraba y me dijo porque tengo horribles pesadillas que me hacen llorar y sangrar. Yo estaba en ese momento sorprendido, asustado y confuso. Vendimos la casa y conseguimos un buen lugar para vivir. Era un lugar donde los cuatro nos acomodábamos bien. En la primera noche a Adelina y a mí nos tocó dormir en la misma habitación. Para ese entonces yo no la conocía mucho, solamente sobre su sangrado de ojos. En aquella noche tuvimos que dormir sobre colchones en el suelo pues que todavía no había camas. Pensé que nunca tendría una amistad con ella y teníamos que vivir juntos, pero cuando nos adentramos más en la noche ella me preguntó ¿te asusta la oscuridad? A lo que le contesté lo que me asusta es estar caminando por la oscuridad y encontrarme con un espejo, eso me asusta mucho, ¿a ti te da miedo la oscuridad? Ella me contestó un poco, pero la luz me da más miedo porque cuando hay luz veo cosas que no quiero ver pero cuando hay oscuridad no las veo. Así hablamos durante un largo rato, la conocí más, me pareció muy rara, de golpe la habitación se enfrió, yo temblaba y estornudaba, Adelina también sintió el frío que invadió la habitación. Los dos sin hablarlo mucho nos acostamos juntos y nos tapamos con las frazadas para no perder el calor, y así nos dormimos abrazados. Escuchaba la voz de mi madre charlando, le grité para ver si me escuchaba y podía ir a buscarle, pero no me contestaba. Ella charlaba y reía. Hubo una chispa de luz que se acrecentó y fue eliminando la oscuridad, todo a mi alrededor comenzó a tener forma, vi el suelo manchado de sangre, me encontraba en una sala totalmente blanca con sangre, y en las paredes estaban mis amigos y mis familiares crucificados con rostros macabros y ensangrentados. Grité de espanto, uno de mis amigos allí crucificado dirigió su mirada hacia mí, eso me aterró, y comenzó a insultarme como si estuviese enfadado, pero me sonreía. Después escuché más voces que me insultaban, eran otros conocidos míos que estaban crucificados, muchas personas siguieron insultándome y yo me adentré más en aquella sala llena de los cuerpos de mis amigos y familiares crucificados en las paredes. Escuché después a algunos de esos cuerpos cantando, no sé qué canción pero me resultaba conocida. Me arrodillé, cerré mis ojos y tapé mis oídos, todo era reflejo pero era lo que realmente quería, aún así seguía escuchando insultos hacia mí, vomité sangre y sentí aquel particular gusto de la sangre en mi boca, volví a abrir los ojos y mi padre estaba ahí enfrente mío con un rostro enfadado, comenzó a gritarme muy fuerte, muy enfurecido, sus terribles gritos me asustaban mucho y me dejó con un nudo en la garganta. Todas las personas crucificadas también comenzaron a gritar muy fuerte, haciéndome finalmente llorar de tristeza, de espanto y de odio. La sala comenzó a oscurecerse muy lentamente y yo veía a aquellos cuerpos y a mi padre en un estado que a nadie le gustaría ver. Lo que hice en ese momento fue insultar a mi padre, lo llené de insultos, desahogué mi ira hacia él, le mostré todo mi odio y mi padre me miraba con una siniestra sonrisa. Desperté temblando muy fuerte, llorando y a mi lado estaba Adelina también llorando, pero sus llantos eran más fuertes, sus llantos me contagiaron rápidamente. Nuestras madres entraron en la habitación y cuando encendieron la luz vi el rostro ensangrentado de Adelina, volví a ver sus ojos con sangre, me partió el corazón verla sufrir así, pero yo estaba con el corazón palpitando por la pesadilla. Mi mamá me miró muy asustada y me tocó las mejillas, sus dedos se mancharon de sangre, de mi sangre, que brotaba de mis ojos, y sentí en mi boca aquel particular sabor. Nuestras madres estaban conmocionadas, nos llevaron al hospital y volvimos a casa un día después. Vivimos juntos por un tiempo hasta que un día cuando volví de la escuela vi a mi madre sentada fumando deprimida, pero no vi a Adelina ni a su madre, se habían marchado, así crecí junto a mi madre. Todos los recuerdos de Adelina y de mi horrible pesadilla, los tengo grabados en mi mente y nunca se van.
mi pesadilla arruina mi sueño, y a Adelina la veo frecuentemente. Nunca supe a ciencia cierta lo que hacía sangrar los ojos de Adelina, pero sea lo que sea, ahora lo tengo yo, pues cuando miro el paisaje a través de la ventana veo a Adelina allí en el jardín llorando para después marcharse, y cuando la veo, mis ojos se llenan de sangre y lágrimas. Hace mucho tiempo, entre 1945 y 1950, existía una atracción turística llamada el Laberinto Oscuro. Esta atracción turística tenía aproximadamente 1 millón de visitantes por año. Este laberinto era como 47 m de largo y 67 m de ancho. Era tan famoso porque solamente una persona con mucha inteligencia podría salir de ese laberinto, pero, por otro lado, también existía el modo visitante, en el que asistentes del fundador del laberinto oscuro daban el recorrido a todos aquellos que tenían temor al internarse completamente solos en el laberinto. Solo se conocía a pocas personas que se atrevieron a entrar al laberinto sin ningún asistente, entre ellas, la más famosa, solo por el hecho de que se perdió y que hasta esa fecha no se lo había encontrado. La ciudad estuvo protestando que cierren aquel laberinto tan peligroso, pero en vez de cerrarlo, decidieron que se prohíba el ingreso de personas sin ningún asistente para que los guíe, ya que por supuesto, todos los asistentes tenían años y años de práctica para saber de memoria por dónde deben ir. La víctima se llamaba Francisco Jara. Como no lo lograron encontrar, tan solo lo dieron por muerto. De todas formas, ya habían pasado 2 años desde ese suceso. Desde entonces, hay quien dice que en aquel laberinto ocurren cosas muy extrañas. Un día, una pareja conformada de Miguel y Cecilia, decidió ir a la tan famosa atracción turística, ya que era su luna de miel y eran extranjeros en aquella nación, pero esta pareja no quería ir como visitante. Estaban convencidos de que podrían salir del laberinto y que, al ser los primeros en varios años en haber salido de aquel laberinto, se harían famosos y millonarios. Entonces, la pareja se encontró a las 21:00 de la noche, ya que a esa hora ya cerraban el laberinto porque los asistentes les sería muy difícil salir del laberinto solo con una linterna, así que lo cerraban muy temprano. Solo habían 2 guardias a los que deberían evadir Miguel y Cecilia. Entonces, armaron un plan para poder evadirlos. No les costó mucho tiempo. Cuando estaban adentro de aquel laberinto, sintieron un terror y miedo indescriptibles, casi como si hubieran visto al mismo demonio parado frente a ellos. Entonces, decidieron ir en marcha. Traían todo lo necesario para poder estar allí una noche si es que perdían el sentido de la orientación. De todas formas saldrían de allí al día siguiente. Eran las 3:30 de la madrugada, cuando escucharon un sonido muy tenebroso venir de entre los arbustos que se encontraban a la derecha de ambos. Entonces, Miguel le dio la linterna a Cecilia. Miguel tenía un miedo indescriptible. Era casi como entrar al vientre de la bestia tratando de que ésta comience a expulsarlo de su vientre. Al estar a escasos centímetros de aquel arbusto, metió la mano, y acto seguido salió saltando un pequeño roedor. Entonces, Miguel miró a Cecilia a los ojos aún con un poco de miedo, y sacó al aire una risa muy suave. Entonces, decidieron seguir, pero al darse la vuelta para continuar, escucharon el gemir de aquel roedor. Lo miraron y estaba tirado en el suelo con un pequeño alfiler en el estómago. Ya estaba muerto. Miguel se acercó muy lentamente, pero cuando estaba a punto de tocar al pequeño animal, se escuchó un terrible grito. Se dio la vuelta y, al confirmar que Cecilia estaba bien, de nuevo miró al roedor, pero al terminar de voltearse, apreció ante él a un hombre con el cabello completamente largo, con una barba enorme, y millones de heridas. Entonces, aquel extraño hombre, golpeó a Miguel en el estómago y lo tiró como a unos 2 metros de donde se encontraban. Miguel se desmayó. Al despertar, vio a aquel hombre justo frente a él, y a Cecilia a su lado. Entonces Cecilia se arrodilló y le explicó que aquel hombre era el mismísimo Francisco Jara, aquel que se había perdido en ese laberinto. Miguel, un tanto confundido y sorprendido, miró fijamente al que supuestamente era Francisco, y lo reconoció de una foto que le habían quitado
en el periódico, entonces se levantó de golpe y comenzó a hacer millones y millones de preguntas, pero Francisco, lo agarró de la camiseta a Miguel, y le explicó que lo que habían hecho les marcaría el resto de la vida, por supuesto, si es que lograban salir de allí. Entonces, lo bajó y le contó que en aquel laberinto ocurrían cosas muy extrañas, le dijo que desde que decidió internarse allí ya hace varios años, ha visto duendes, fantasmas, hadas, pero todos ellos malignos. Las múltiples heridas que él tenía, eran por las batallas que había librado contra aquellos extraños seres. Entonces, les dijo que solo podrían salir de allí si el laberinto se destruyera. Miguel y Cecilia quedaron boquiabiertos, y le preguntaron a Francisco cómo había sobrevivido todos esos años. Entonces él les dijo que sobrevivió solo bebiendo la orina de aquellos roedores que por allí andaban, y que luego los mataba y hacía leña para comérselos. Entonces les dijo que ya estaban perdidos y que nunca más saldrían de allí. En la mayoría de las historias, los protagonistas salen vivos y coleando de aquel conflicto, pero esta vez no fue así, solo consiguieron sobrevivir 7 días en aquel laberinto. Es entonces que el laberinto se intentó destruir, pero no pudieron. Hasta la fecha de hoy, nadie sabe por qué, solo se le colocó una gran esfera de metal alrededor. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel y Cecilia? Ambos murieron. En cuanto a Francisco, se dice que sigue rondando aquel laberinto, en busca de la salida, sin saber que ya nunca la encontrará. Es entonces que un día, se decidió sacar la esfera de metal, evacuaron la ciudad y, con una extraña bomba muy poderosa que la primera vez que intentaron destruir el laberinto, no existía. Después de haber destruido aquel laberinto, comenzaron a remover todas aquellas plantas que quedaron y no se evaporaron por la bomba, y, justo en el fondo, encontraron el cuerpo de Francisco Jara, totalmente intacto, completamente sano y salvo de cualquier quemadura. Ya estaba muerto, pero ¿cómo es que la bomba no lo disolvió en 1000 pedazos? Hasta ahora nadie sabe cómo y por qué aquel laberinto se volvió sobrenatural, y cómo es que el cuerpo salió intacto de aquella explosión. Solo se sabe que aquel laberinto ya está destruido. Hay quien dice que solo si remueves la arena de aquel lugar unos 4.000.000.000 millones de metros, es entonces que encontrarás de nuevo aquel laberinto intacto, pero ya nadie quiere volver a encontrarlo, ¿verdad? Ya nadie quiere volver a encontrar el laberinto oscuro. La chica de los ojos oscuros, una chica especial, con una esencia divina, pero con una terrible maldición. Sueña por las noches con monstruos sin ojos, le producen un pánico atroz, se despierta sudorosa, con el corazón desbocado, sin apenas poder respirar y temblando como un conejillo asustado. Ha sido una mala noche, una noche de pesadillas, como otras veces. Está en el vestuario del gimnasio duchándose después de clase de gimnasia, una ducha conjunta donde con sus amigas habla de las odiosas fórmulas de interés simple, capitales equivalentes y vencimiento común, que tienen que estudiar para el examen de tesorería de mañana. Mientras se seca, se mira en el espejo, mira sus ojos, son oscuros, unos ojos preciosos, pero ella los prefería de color esmeralda. Es la última en vestirse, ha estado pensativa, recordando la última pesadilla, parecía tan real. Está sola en el vestuario, agarra su mochila para irse. Y entonces lo ve, delante de ella, es un monstruo sin ojos, como el de sus pesadillas, pero ella está despierta ahora. Un terrible grito ensordecedor suena en lo más hondo de su ser, pero sus cuerdas vocales no emiten sonido alguno. Está sumida por el terror, la pesadilla es real. Corre con el pecho a punto de explotar. El monstruo la sigue, da pequeños pasos, pero es tan rápido como ella. No importa lo rápido que corra, él siempre está justo detrás. Siente su aliento en la nuca, un aliento helador, pero que al mismo tiempo quema como si fuera fuego del mismísimo infierno. Emite pequeños gruñidos, como un perro salido del averno. Le lanza la mochila, pero el monstruo la esquiva sin inmutarse. Mira hacia atrás aterrada, tropieza y cae. Llora en el suelo mientras el monstruo se acerca inexorablemente. No tiene ojos, pero parece ver, se fija en los ojos de ella. Entonces lo entiende, quiere sus ojos.
De entre todas las chicas, quiere los suyos, el monstruo siempre quiere los más bonitos, no se conforma con otros. Se detiene ante ella, alarga su mano, pero entonces la retira, como si se hubiera quemado. Otra vez la alarga y ahora chilla dolorido. Los ojos de la chica empiezan a brillar como una estrella en el firmamento. El monstruo empieza a arder, en pocos segundos está envuelto en llamas y finalmente queda reducido a cenizas. La chica de los ojos oscuros, a través de los cuales se puede ver su alma brillante. El monstruo se había enamorado de sus ojos, pero la luz que salió a través de ellos desde su alma, consumió la oscuridad del monstruo. La chica se levanta, ya no llora, ya nunca más tendrá pesadillas. Y ya nunca más deseará tener ojos de color esmeralda. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Puedo publicar esto en 1.000.000 de lugares diferentes, no importa. Todavía no hay nadie aquí para que lo lea. Nadie para escuchar mi historia. Sin embargo, esta podría ser mi última oportunidad de hacer esto, así que lo haré. La sensación no va a desaparecer. Están viendo y estando cerca cada segundo. Pueden sentir mi terror. Y sé que lo están disfrutando. Ya han pasado casi 4 meses desde que todos desaparecieron. Y me refiero a todos. Desperté una mañana para ir a la escuela. Inmediatamente me fijé en la hora. Las clases habían empezado hace 3 horas. Tal vez solo golpeé la alarma del reloj casi dormido, y seguí durmiendo. Me pasa de veces. ¿Por qué mis padres no me despertaron? Probablemente fueron a trabajar temprano. La primera vez que empecé a fijarme fue en la estación. Usualmente tomo un tren a la escuela, desde que es la forma más rápida de llegar allí. No vi a nadie en mi camino a la estación, pero vivía en una más bien tranquila área de la ciudad, así que el ir era lento a este momento del día. Sucedió, así que no pensé mucho de ello. Cuando llegué a la estación, me fijé que no había nadie allí. Era extraño. Debían haber al menos 2 personas esperando el tren, incluso a este momento del día. Me encogí de hombros como un día excepcionalmente lento. Sucedía a veces, también. Esperé un buen rato, pero el tren no venía. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, pero yo estaba cada vez más frustrado. Decidí caminar hacia la escuela. Después de todo, solo era una caminata de 20 minutos si lo hacía bastante rápido, y llegaría tarde a la siguiente lección de todos modos. No vi a nadie en mi camino a la escuela. Tampoco había nadie en la escuela. El edificio de la escuela estaba abierto, y con luz. Todavía no pensé mucho sobre eso, las lecciones serían allí de todos modos. Pero las salas estaban vacías. Cada sala en el edificio. Algunas puertas estaban abiertas, algunas cerradas. Pero no había nadie allí. Intenté en la sala de profesores, y estaba vacía. Incluso recordaba el olor del café fresco en la sala. Traté de llamar a uno de mis amigos para saber qué pasaba. Sin respuesta. El teléfono marcaba, pero no había ninguna respuesta. Traté de llamar a otro, la misma situación. Terminé llamando a toda la gente que conocía de la escuela. Y no había respuesta. Me apresuré en ir al centro comercial más cercano. Estaba vacío. El edificio entero, normalmente llena de vida, completamente vacíos. Las tiendas estaban abiertas, las luces estaban prendidas, la música se reproducía, las pantallas de información estaban funcionando. Lo único era que no había nadie paseando en el centro comercial, buscando entre las tiendas, asignando los contadores. Era como si toda la gente hubiera desaparecido. Traté de llamar a mis padres. Sin respuesta. El día entero, no vi a ninguna persona viviente. Los únicos autos que vi fueron algunos estacionados. Tampoco habían animales. Todo solo estaba tranquilo. Pero todo todavía funcionaba. Las tiendas estaban abiertas, las luces funcionaban, las televisión funcionaban, pero no había ningún programa. Incluso el internet funcionaba. Cualquier sitio funcionaba, cada chat estaba abierto, solo no había nadie allí. Me volví loco.
No recuerdo mucho de los primeros días, cómo era. Solo la sensación de terror inimaginable, soledad. No dormía mucho, no comía en absoluto. Solo me senté en mi casa, esperando que alguien viniera, que alguien me llamara, que escuchara un auto pasando, esperando que el sueño terminara. Nunca pasó. Eventualmente me reuní. Me dije que nadie iba a venir, y que tenía que levantarme y comer al menos. Y comí. Comí todo lo que encontraba, tuviera la fecha vencida o no. Comí y comí. Y lloré. Estaba solo. No había alguna señal, en ningún lugar, que hubiera aunque fuera una persona en cualquier parte del mundo. Ningún canal de televisión mostraba algún programa. Algunos solo mostraban las mismas noticias una y otra vez. Nada en la internet se actualizó. Nadie se conectó. Nadie contestaba el teléfono. Sin embargo, todo seguía funcionando. La electricidad nunca se apagó. Las luces siempre estaban encendidas. Los semáforos funcionaban. Las tiendas estaban abiertas. La música sonaba tal como debía sonar. Pero todo todavía estaba vacío. Finalmente me acostumbré. Me tomó un tiempo, pero empecé a salir. Al principio traté de visitar a amigos, buscar gente, nadie. Pronto me di por vencido. En poco tiempo, me di cuenta que necesitaba más comida que la que tenía en casa. Empecé a saquear las tiendas de comestibles. Justo lo que necesitaba primero, luego fui a casa, y comí. En poco tiempo, empecé a saquear otras cosas. Dulces. Bebidas. Tal vez un mes se fue, y había llegado a acuerdos con mi vida, y el hecho que no había nadie más en el mundo. Así que hice lo mejor de mi vida. Empecé a divertirme, ese tipo de diversión que podrías imaginar si tuvieras todo el mundo para ti solo por un día. Saqueé de las tiendas que podía pensar, todo lo que mis manos se encontraran. Dormí en camas de mueblerías, jugué videojuegos con las más grandes pantallas que las tiendas de electrónica podían tener. Rompí todas las piezas de porcelana que me encontré. Arrasé por los centros comerciales, dejando atrás una huella de destrucción. Extrañaba mi antigua vida, pero disfruté lo mejor de esta. Quizás fue hace un mes que apareció. Me estaba relajando en casa, escuchando algunos álbumes de música que traje a casa, cuando de repente escuché un extraño ruido de afuera. No puedo describirlo bien. Era como si alguien me llamara. No estoy seguro si realmente lo escuché. Solo lo sentí. Lo que vi afuera me asustó totalmente. Alguien, algo. Era la silueta de un hombre, sin embargo, era de alguna manera malo. Era enteramente negro. No, no solamente negro. Parecía que chupaba la luz del aire alrededor de él. No habían características que ver. Sin ropa, sin piel, sin características faciales. Solo era una masa negra que de alguna forma sabía que era un hombre. No podía mirar directamente a él, sin embargo, no podía apartar los ojos de él. Cada segundo que lo miré, estaba más cerca, aunque no se moviera. Cada segundo sentía que me agarraba más cerca a él, sin embargo, me quedé donde estaba. La única característica que pude reconocer fueron los ojos. Dos puntos verdes y brillantes que sabía que eran los ojos. Yo lo sabía, porque ninguna mirada había sido tan penetrante, tan paralizable, tan terrible. Se sentía como la mirada chupaba mi vida fuera de mí. Me habló. No con palabras. No con señas o gestos. Solo lo miré y sabía lo que decía. Se supone que no deberías estar aquí. Desperté. Un día había pasado, quizás dos. No recuerdo con certeza. Desperté, gritando, sudando, desde mi propia cama. Era un sueño. Tenía que ser. Estaba solo. No había nadie más en el mundo, como no podía ser otra cosa que un sueño. Seguí adelante. Primero, el sueño me seguía preocupando. Se sintió muy real. ¿Verdad? No, no pudo haber sido. Con los días, mi memoria empezó a desvanecerse. El momento empezó a sentirse más como un sueño, así que no pensé nada de él. Incluso me reí de mí mismo por pensar que era otra cosa.
Sin embargo, había una sensación constante de presión en el aire. Era como una tormenta que nunca llegó. A veces, apenas me daba cuenta, a veces ni siquiera podía pensar con claridad debido a ella. Sin embargo, seguía leyendo. Hoy ocurrió otra vez. La sensación. Me llamó, mientras me iba a dormir. Me llamó, me dijo que me acercara a la ventana. Tenía mucho miedo para moverme. Sin embargo, mis piernas lentamente me llevaron allí. Una sensación inimaginable de horror y desesperación se apoderó de mí. Las lágrimas fluyeron de mis ojos mientras mis pies sin querer me llevaban a la ventana. No había nadie allí. La calle estaba vacía como siempre. Sin embargo, la sensación no se iba. Me sentí como si hubieran 1.000.000 de ojos centrados en mí. Estaban aquí. Estaban mirando. Hemos venido por ti. Eso fue hace 2 horas. La llamada paró. Las miradas no. Estoy escribiendo esto ahora, porque sé que es la última vez que puedo hacerlo. Están acercándose por segundo. No estoy seguro por qué estoy escribiendo esto. Tal vez hay alguien más como yo en algún rincón del mundo. Tal vez alguien puede leer esto. Tengo que decirle a alguien. Están aquí. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá que le quedar cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercer o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo.
Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bogón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bogón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bogón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bogón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bogón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bogón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrificado de que el señor Bogón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bogón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Aleje la caja de mí. No puedo. Me regeneran. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bogón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bogón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bogón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bogón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo. ¿Es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, lo llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome, ¿qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino? Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bogón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bogón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran la 4:00 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión.
Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con mi cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bogón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bogón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bogón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bogón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a un cementerio de niños. Bueno amigos, esto ha sido todo, lamento si el vídeo no fue lo esperado, pero como saben algunas están guardadas para los siguientes capítulos XD. Últimamente me he enfocado mucho en creepypastas que nada más y ya saben, el formato de vídeo no es compatible con el audio del Camtasia y no me lo acepta el Pitch Vegas, ya saben que con cada cosa te sale error. Y como les dije desde el principio, ya los estoy haciendo más rápido, porque cuando los guardo en el Vegas, me sale como formato AVI, y ya saben que YouTube tarda aún mucho en subirlos y más con el formato AVI, pero descuiden, ya supe la manera de cómo hacerlo, pongo el vídeo en el Movie Maker y me espero como unas 3 horas y me sale en formato WMV, y eso tarda muy poco tiempo, básicamente como 10 minutos. Bueno, nos vemos en la siguiente, adiós.